Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes en esta mañana maravillosa. Ya saludó al hermano que tiene al lado. Salúdense, preséntense, preséntense a los nuevos. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Qué bueno que se desmañanaron para llegar en este día, ¿verdad? Y mientras se saludan, saludamos también a nuestros amigos que nos van a ver o que nos están viendo a través de las redes sociales. Deseamos de todo corazón que este mensaje traiga una gran enseñanza y sea de edificación también para tu vida. Bueno, ¿cómo están, iglesia? Bendecidos, ¿ya listos para el fútbol? ¿Ya listos para ver el partido? ¿No? Listos para escuchar palabra. Muy bien, qué bueno. Qué bueno que estamos en lo mismo todos. Bueno, el tema que Dios ha puesto en mi corazón compartir en esta mañana se titula Virtudes. ¿Y a qué se refiere? Bueno, la Biblia nos enseña que Dios no ve como vemos la mayoría de las personas. Todo aquel que se dice seguidor de Cristo debe ver como Él ve. Así que, ¿qué ves tú? ¿Defectos o virtudes? Sí, vamos con la primera por ahí. Cuando vemos a las personas que Dios ha usado para su obra, vemos que la gran mayoría tenían defectos muy marcados, pero eso no fue una limitante para Dios. Aún así, los usó e hizo grandes cosas para Él. Repita conmigo, grandes cosas. Mira, hermano, que tienes al lado, tú vas a hacer grandes cosas para Dios. ¿Lo crees? Pregúntale que si lo cree. Y si no lo cree, ahorita le vamos a meter a la alberca llena de Biblias para que se inunde de palabra, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar a las personas que Jesús usó para su ministerio. Y vamos a leer Mateo del 4, del 18 al 22. Dice la palabra de Dios así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El oficio de estos varones eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Oigan, ¿cuántos de aquí irían aquí a nuestras hermosas playas que tenemos a buscar un pescador para que venga a ayudarle en la obra del Señor? Imagínense. ¿Cuántos de aquí iríamos por un pescador? O sea, se nos hubiera ocurrido. Yo creo que el lugar donde todos, estructuralmente hablando, pensaríamos, bueno, pues vas a una escuela de teología o vas a alguna iglesia, ¿no? Ese es el modelo que tenemos. Pero Jesús se fue a donde estaban los pescadores. ¿A qué olerían los pescadores cuando los llamó Jesús? Acuérdense que estamos hablando de otra época, una época en la que pues no había conductos fluviales, es decir, las casas pues no tenían sistema de agua tan a la mano para bañarse a cada rato. Estamos hablando de una época diferente, distinta, ¿sí? ¿Y por qué Jesús fue a llamarlos a ellos? Vamos a entender por qué. Primero que nada debemos de saber que es una virtud. Una virtud es una actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Y otra definición dice: disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. No tiene que ver con una preparación, no tiene que ver con algo adquirido, tiene que ver con algo que traes dentro. El propósito de esta enseñanza, hermanos, es que aprendamos a ver que Dios no ve como vemos nosotros. Porque muchas personas a lo mejor se han preguntado: ¿cómo voy a servirle yo a Dios? ¿A mí para qué me va a usar Dios? ¿Sí?
Y estas personas a las que Cristo llama, pues yo creo que jamás imaginaban que fueran a ser escogidos para Él. ¿Sí? La siguiente persona a la que Jesús llama, pues es a Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Y qué le decían? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con los publicanos y pecadores? Recuerden que Mateo era una persona oriunda del pueblo. Imagínense una comunidad, imagínense en su colonia, donde vivimos ahorita, donde viven, ¿sí? Que una persona, tu vecino, sea el encargado de venirte a cobrar, porque estás sirviéndole a una fuerza extranjera, como quien dice, era un vendido. Estaba él sirviendo para el enemigo, le estaba recaudando el dinero al enemigo. Entonces esa persona la querrían, porque era el pueblo que los tenía oprimidos cobrándoles impuestos. Si nosotros estamos conscientes de que lo que están haciendo con nosotros es una injusticia, y esta persona que es de mi gente, de mi pueblo, está sirviéndoles a ellos, pues lógicamente que les vamos a agarrar coraje. Vamos a decir, ¿cómo es posible que este ande ahí de convenenciero o de queda bien? ¿No? Pero Jesús fue el que llamó y le decían esto, ¿por qué tu maestro come con ellos, con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que Jesús veía en este caso específicamente? La necesidad de aceptación que tenía este varón, porque todo el mundo lo despreciaba. ¿Qué de bueno podía tener si mira cómo se comporta? Diríamos en términos jarochos, es un gacho, ¿no? Algo así diríamos, es un mala onda, ¿no? Pero Jesús no vio eso. Él estaba viendo la virtud que había en ellos. Aleluya, lo que están viendo mis ojos. Gloria a Dios. Volteen. Miren cómo viene este varón. Gloria a Dios. Un aplauso. Así. Gloria a Dios, hermano. Dios es bueno. Dios escucha nuestras oraciones. Bienvenidos, hermanos. Para los que están en la cámara no saben, un hermano que estaba en silla de ruedas hoy viene caminando, para la gloria de Dios. ¿Sí? Bueno, el diseño que tenían los fariseos o creían ellos que necesitaban mucha preparación para servirle a Dios. ¿Sí? Y sin embargo Jesús nos dice, no es como tú crees. ¿Pero qué de bueno va a tener este? No es como tú crees, algo bueno hay en él. ¿Sí? Dice la palabra que Él llama a los imperfectos. ¿Y por qué llama a los imperfectos, hermanos? ¿Por qué llama a la gente que nadie quiere, que es despreciada? Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco ama. Oigan, ustedes pueden ver un perrito de la calle que siempre ha sido maltratado y de repente llegas y le das amor. ¿Cómo va a ser ese perrito contigo? Muy agradecido, te va a querer, te va a cuidar siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie lo quería y de repente llegó alguien que lo acogió, que lo abrazó, que lo trató con cariño. Entonces Cristo nos enseña esto, que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Los defectos en las personas no nos permiten ver sus muchas virtudes. Y ahí es donde fallamos al momento de servirle a Dios. Y Él desde siempre nos ha mostrado cómo debe ser su amor. Me voy a regresar para leerte la definición de virtud, por si no la escuchaste. Dice, actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia,
el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Es la disposición para obrar de esa forma, por esos principios, ¿sí? Entonces, fue lo mismo que Dios hizo. Hubo un hombre que se llamó Jacob, que se convirtió en el pueblo de Israel. Podemos pensar, ¿no? Pues es el pueblo escogido de Dios, todo viene de maravilla, ¿sí? Dios lo escogió por algo. Pero fíjense bien cómo fue este varón que se llamó Jacob. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, está hablando de la madre de Rebeca, la madre de Jacob, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, o sea, como un abrigo, ¿no? Y llamaron su nombre Esaú. Pero salió su hermano, trabada su mano del calcañar, o sea, del talón, la mano al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. El hermano menor venía agarrado del hermano mayor. Dijo, dame un ray que ya vas para afuera. ¿No? Entonces lo agarra del talón y así sale este bebé. Y le llamaron su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. ¿Sabe usted qué quiere decir Jacob? Jacob quiere decir suplantador. Eso es lo que quiere decir Jacob, ¿sí? Hoy en día se le conoce al término como tramposo también, como engañador, pero realmente es el que suplanta, ¿sí? ¿Y qué hizo este varón? ¿Qué fue lo que hizo? Ya vimos que desde que nació él ya venía con un chip distinto. Dijo, yo tengo que salir de una u otra manera, así que yo me agarro del talón de mi hermano. ¿Qué fue lo que hizo? Le robó la primogenitura al hermano. Quiero que analicen muy bien esta historia, a ver si alguien se identifica con ella. Pongan mucha atención. Este varón Jacob era el hermano menor. Y el hermano mayor era el que tenía derecho a una doble porción de la herencia. Cuando eran muchos hermanos en la antigüedad, digamos que eran 6 hermanos, todos los bienes del padre se tenían que dividir entre 7. Oye, pero ¿por qué entre 7 si somos 6 hermanos? Porque al mayor se le da el doble. Ese era el beneficio del primogénito, darle el doble de la porción, ¿ok? Y este varón, Jacob, entendió eso. ¿Sabe quién jugó un papel muy importante para ello? Su mamá, ¿sí? Pero bueno, él quería la bendición del padre, no solamente la herencia. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. La Biblia dice que él fue y se puso las ropas del hermano, hasta tomó unos animales del campo, que la mamá le dijo, tráeme unos animales, y con la piel del animal se lo puso en los brazos porque el hermano era velludo. Leímos que era como una pelliza, ¿sí? Pero Jacob no era velludo. Entonces se puso sus ropas para oler igual a él y se cubrió los brazos de las pieles para sentirse igual que él, porque su padre Isaac ya estaba ciego, ya no veía. Entonces el padre Isaac lo manda a que case, porque a Esaú le gustaba cazar y Jacob se la pasaba en las tiendas, dice la escritura. Entonces le dice Isaac, ve, caza y hazme un guiso de ese tan rico que te queda para que ya te dé mi bendición. Entonces se va Esaú y en ese ínter aprovecha el suplantador y se le mete al papá diciéndole, papá, ya vine, aquí está el guiso que me pediste. Oye, pero si tú hablas como Jacob, le dijo Isaac. Isaac le dijo, y Jacob le dijo, no, soy yo, tu hijo Esaú. ¿Eres tú Esaú? Sí, soy yo. A ver, ven para acá, te voy a agarrar. Y lo agarra y como ya traía la piel de los animales encima, los vellos, dijo, pues sí, tienes los brazos de Esaú y hueles como Esaú, pero tu voz es la de Jacob. Bueno, no hay problema. Le llevó de comer y le llevó vino. Lo puso bien happy. Y de ahí el papá le dio la bendición. Cuando entra Esaú, y le dice, padre, ya vine y para el encargo que me pediste, aquí está tu comida. Dice, espérame, permíteme tantito, pero si ya acabas de venir. No, yo vengo llegando de cazar. ¿Quién fue el que vino? No, pues fue tu hermano, ya le di la bendición a él. Y fue, y es entonces que cuando Esaú expresa esto, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y él le dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí que yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos.
de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré? Te haré a ti ahora, hijo mío. Y el 38, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Por qué pasó esto? Porque Esaú despreció la primogenitura. Para él eso no tenía valor. ¿Sí? Él dijo, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Yo no quiero eso. ¿No? Entonces, el otro se aprovecha de esta situación y se la arrebata, se la roba, lo suplanta. ¿Ok? ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque quiero que veas cómo era este Jacob. Era un tramposo, era un engañador, era un manipulador, era un suplantador. Imagínense todas estas características. ¿Tú bendecirías o tú le darías o verías que hay algo bueno en él? Si es alguien que llega, hace trampa, engaña, manipula, suplanta, ¿qué veríamos de bueno en él como para poder decir, hay algo bueno? ¿Qué características pudiéramos encontrar ante nuestros ojos de que hubiera algo bueno? Pues, ¿qué creen? Que a pesar de todo esto, Dios lo bendijo. ¿Te puedes imaginar eso? A pesar de todas estas cualidades tan hermosas que tenía, Dios lo bendijo. Dice la Escritura en Génesis 32, 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Era el ángel de Dios. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Ya se trabó esto? A ver por ahí, si me ayudas, por favor, la siguiente. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿La que sigue? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Y qué hizo ahí? Y lo bendijo ahí. ¿Me apoyas con la pila, porfa? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? ¿Por qué lo bendijo Dios? ¿Por qué bendijo Dios a este varón después de todas esas cualidades que tenía tan feas? ¿Saben por qué? El entendimiento que Dios me ha dado para esto, porque yo le pregunté, ¿por qué hiciste esto? No solamente lo bendijo así, de ahí salió el pueblo de Israel, iglesia. El pueblo hebreo, el pueblo que Dios escogió, salió de él, de su descendencia. ¿Sí? Porque él aprendió a valorar las cosas que la mayoría de la gente no valora. Gracias. Él reconoció que en la bendición de Dios era lo más importante para el hombre. Él apreció la bendición de Dios. Él tenía respeto por eso, cosa que el hermano no. Entonces yo no sé hoy en día como pueblo, como iglesia, qué es lo que andemos buscando. Una analogía rápida, que de hecho va a ser un tema de otra predicación. Como les decía, Esaú se dedicaba a la caza. Él subsistía por su trabajo, por su fuerza, por su esfuerzo. Pero Jacob, dice la Escritura, que se la pasaba en tiendas. Él se la pasaba tranquilo. Nada más que su madre, que ahí está haciendo el papel de Cristo en esta porción de la enseñanza. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué está haciendo el papel de Cristo? Porque dice la palabra que somos revestidos de Cristo. Y es por eso que podemos entrar al lugar santo, al lugar santísimo de Dios. Por eso es que ahí la mamá de él está haciendo ese papel, lo está vistiendo con otras ropas. ¿Ok? Él valoró eso, ¿no? Ese es el primer ejemplo de la antigüedad. Vamos al segundo ejemplo, que es Moisés. Un poquito de Biblia. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía.
Acuérdense que estamos hablando de virtudes, ¿eh? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora para ver esta grande visión. ¿Qué es esto? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Está prendida, pero no se quema la zarza. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés no tenía en sus planes el servirle a Dios, pero Dios ya lo había escogido por alguna razón. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él estaba poniendo sus limitantes, sus defectos. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, vas a servir a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo con los hijos de Israel. Y les digo, el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Le preguntó lo mismo que Jacob, ¿se acuerdan? Jacob le preguntaba, ¿cómo te llamas? Moisés le estaba preguntando lo mismo. Y Dios le respondió, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y de ahí vamos a 4, del 1 al 3. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, echa en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Y de ahí vamos del 10 al 13. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de ¿qué? De fácil palabra. Nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿A quién de los que están aquí se les dificulta hablar? ¿A quién de aquí dice, no, ¿cómo le voy a ir a hablar? ¿Cómo le voy a ir a hablar de Dios? Si a mí me da pena, no me salen las palabras. No, ese que está ahí hablando porque ya seguramente ya estudió mucho. Dios ya se super preparó. ¿Qué preparación tenía Moisés? ¡Ninguna! ¿Pero qué creen? Había una virtud en él. Dios no te ve por tus capacidades. Dios ve en ti la virtud que hay, iglesia. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios lo estaba convenciendo. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debas enviar. Pero ¿qué crees? No te has dado cuenta de mis errores, no te has dado cuenta de mis límites, de mis limitantes. Yo no puedo hacer ese trabajo que tú me estás encargando. ¿Cuántos Moisés hay hoy en día aquí? Ya ninguno, ¿verdad? Ya todos somos revestidos de Cristo. No escuché ningún amén, ¿eh? Qué bárbaro. Amén, dígalo amén con confianza. ¿Por qué creen que Dios escogió a este varón? Si le estaba poniendo muchas trabas. Oigan, ya no puse en la escritura, pero dice ahí que Dios se enojó contra Moisés. 6 veces le aclaró Dios las cosas. Todos los límites que Moisés le ponía a Dios, Dios le respondía, ahora sí que diríamos en jarocho, de buena onda. Se pasaba dándole explicaciones. Dios a Moisés, mira, vas a ir por esto, mira, agarra la vara, te la voy a convertir, no, ahora mete la mano y sácale, vas a ver que va a estar limpia. Y luego le dice, ¿sabes qué? Voy a mandar a tu hermano para que él hable por ti, ya no te preocupes. Y Moisés le seguía diciendo hasta que Dios se enojó con él. Y dijo Moisés, bueno, así por la buena, así voy. No, ya cuando Dios se enoja, ni modo que le vayas a decir que no. ¿Sí? Pero ¿por qué creen? ¿Por qué creen que Dios escogió a Moisés? ¿Saben por qué? Porque miren lo que él hizo. ¿Se acuerdan de cuál es la definición de virtud? Voy por tercera ocasión. Rápidamente. Disposición de la persona para obrar
de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, repita conmigo, el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Grábatela. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. ¿Y qué fue de esto lo que tenía Moisés? En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la tierra, en la arena. ¿Qué de esas características que acabamos de leer ahorita de virtud tenía Moisés? Quiso hacer justicia, hermanos. Él quiso hacer justicia. Y Dios ama la justicia. A ver, empieza a hablar el Señor. ¿Cuántos de aquí aman la justicia? Entonces, ¿qué crees? Hay una gran virtud en ti. No estoy diciendo que tengas una gran capacidad. Y qué bueno que no la tengas. Para que dependas completamente de Dios. No importan tus capacidades. No importan tu preparación, no importan tus capacidades. Importa lo que tengas adentro. Si eres un cabezón, no te preocupes por eso. Ríndete al Señor. Y Él se va a encargar de exaltarte, de usarte. Porque muchos dicen, es que yo cómo le voy a servir a Dios, es que ¿qué vio Dios en mí? No se equivocó. Ajá, seguramente Dios se va a equivocar. Dios no se equivoca. La gran mayoría de los que hoy en día están aquí fueron escogidos para algo. Fuimos escogidos para algo. ¿Saben para qué? Para ir y predicar el evangelio. Es que no puedo caminar. No te preocupes. Tienes boca, ¿verdad? Es lo único que Dios necesita. Tu boca y tu corazón. ¿Están conmigo? ¿Van entendiendo el mensaje? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que le pueda servir a Dios? ¿Con qué lo vas a impresionar? ¿Cuántos cursos has tomado? ¿Cuántas preparaciones has tenido? Nada de eso sirve para nada, porque es el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros. En los evangelios no habla de todas las cosas que tenían los pescadores y los discípulos que tenía Jesús. Pero Pedro era un bravucón. Saulo andaba matando gente. Pero ¿qué había en ellos? Había una convicción, una fuerza interior que los movía a hacer lo correcto. Si tú hoy en día sientes eso que te quema por dentro para que las cosas salgan en el orden en el que tienen que salir, en la justa medida, si quieres verlo así, hay una gran virtud en ti. Y ninguno de estos estaba preparado, iglesia. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que si no sabes cómo hablar o qué decir, pero amas que se haga justicia, no te preocupes. Dios estará contigo. ¿Cuántos lo creen? Demos un aplauso al Señor. ¿Cuántos empiezan a sentirse fortalecidos para servir al Señor? Ya voy entendiendo. Ya voy entendiendo. Espérame, ya sé que. No te preocupes. Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen por lo que vayan a decir. Ustedes nada más vayan. Pero ¿qué va a pasar? Ve. Yo lo voy a hacer. No lo vas a hacer tú. Dios no quiere tus capacidades, iglesia. Quiere lo que hay dentro de ti. Esa es la virtud. Otra persona que Dios llamó y que era un rebelde fue Jonás.
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás? Le dijo: sí, Señor. Él se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí hay un mensaje oculto que muchas veces no se predica, y es que al apartarte del llamamiento que Dios tiene para tu vida, cuesta. Si tú no obedeces al mandato que Dios te ha dado, te va a costar, y muy probablemente te vaya a costar muy caro, iglesia. Hoy te quiero prevenir de eso. Si Dios te ha llamado para servirle, sírvele. Porque ahí dice que Él pagó para irse de la presencia de Jehová, para huir. ¿Y qué hizo? La historia de la Biblia nos dice que Jonás se fue en ese barco, y luego a medio mar vino una tempestad muy fuerte, y los marineros tenían mucho miedo por lo que estaba pasando, y le decían: ¿quién pecó? ¿Qué habrá hecho algo? Y Jonás estaba acostado en la parte de abajo durmiendo. ¿Sí? ¿Y qué dijo él? ¿Saben qué? Esto está pasando por mi culpa, porque pues Dios ya se enojó conmigo. ¿Y qué hacemos ahora? Pues fíjense, dijo: aviéntenme al mar. Él no se aventó. Lo aventaron al mar, y luego dice la Biblia que Dios envió un gran pez. No sabemos qué pez fue, pero envió un gran pez que fue y que lo aventó luego en tierra, y ya de ahí fue y caminó a Nínive. ¿Sí? Y ya en Nínive él fue y proclamó el mensaje. Ahora, ¿qué había de virtud o de bueno en él? Si era un desobediente, un rebelde. Hermanos, pues porque conocía a Dios y sabía cómo iba a obrar Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Y también yo me imagino que él era un tipo muy recio, muy duro. ¿Saben por qué? Porque la predicación rindió efectos muy rápido. Él empezó a caminar por la calle y decía: de aquí a 40 días esta ciudad va a ser devastada. Y la predicación fue muy rápida. Y el pueblo alcanzó la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, no era la preparación de él, ¿verdad? Otros personajes, Gedeón era una persona que dudaba mucho, le pidió 2 veces a Dios que le confirmara, ¿verdad? Le decíamos de Pedro que era un enojón, Saulo que era apasionado en extremo, y por esa cuestión hasta consintió la muerte de uno de los discípulos, algo que le desagradaba mucho. Y aquí, amados hermanos, les voy a hacer un paréntesis, porque mientras estaba escribiendo el tema, Dios me puso a Abel. Dios me puso a Abel la Biblia. No, me puso el personaje de Abel. Sí, y yo digo: ¿pero qué tengo que hablar de Abel, Señor? Pero pues nada más me toca obedecer. Y ya cada quien va a recibir lo que tenga que recibir. Yo solamente en obediencia lo muestro. Lo dejé hasta el final, porque yo creo que pues de alguna u otra manera nos va a servir mucho el ejemplo, ¿verdad? Conoció a Adán a su mujer, Génesis 4:1 dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. El término Abel significa que habla de la corta permanencia de la vida. Se supone que este varón pues murió a corta edad, y por eso lo relacionan así. ¿Qué hacía Abel? ¿Qué dice la Escritura que hacía Abel? Pastor de ovejas era Abel. Y su hermano fue labrador de la tierra. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo Esaú? Estaba cazando. Él estaba trabajando con sus propias fuerzas. Caín estaba haciendo lo mismo. Y el otro estaba cuidando ovejas. Yo no sé para quién vaya el mensaje. Futuros pastores aquí presentes, pongan mucha atención. Dice: y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, Caín se enojó porque Dios vio con agrado la ofrenda del hermano. Y él le debe haber dicho, oye, tanto tiempo que me paso trabajando en el campo, cuidando la fruta que te voy a traer, el fruto de la tierra, ¿verdad? Y que no la veas con agrado. No era tanto que Dios no le gustara el obsequio, hermanos, sino era el cómo los estaba consiguiendo, ¿sí? Porque todo lo hace el Señor, no lo debemos hacer nosotros. Dice, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Todavía Dios le estaba diciendo esto, ¿eh? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios le estaba diciendo, estoy reconociendo tu esfuerzo, pero no me gusta que obtengas las cosas así. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que yo veo, iglesia, lo que yo entiendo, es lo que les acabo de comentar. ¿Por qué Dios miró con agrado más una ofrenda que la otra? Porque el pueblo de Dios, Jesús se compara con el buen pastor. Y el buen pastor pastorea ovejas. Entonces el trabajo de Cristo era ese, pastorear ovejas. Y Abel es lo que estaba haciendo. Estaba pastoreando y le trajo la mejor ofrenda, de las engordadas, dice la Escritura, ¿no? Entonces, es lo que a Dios le agrada, que hagamos la obra para Él. Me agrada más que cuides a mi pueblo a que estés buscando hacer otra cosa. Eso es lo que Dios me mostró en esta porción de la Escritura. ¿Qué virtud tenía Abel? Que estaba reconociendo la soberanía y la supremacía de Dios, y por eso le trajo la mejor ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un mensaje, no sé para quién vaya, pero si sientes que Dios te está llamando para algo, aquí te puede ir el mensaje en esta porción. Ve, busca servirle a Él, busca agradarle a Él, porque esa es la ofrenda que Dios le agrada. Jesús también llamó a las personas por las que nadie daba nada, hermanos, como lo vimos ahorita. Y ahora les voy a preguntar, ¿qué vemos en nuestro entorno? ¿Qué es lo que vemos en nuestro entorno? ¿A quiénes vemos? ¿Quiénes de nuestro círculo cercano? Vecinos, parientes, colaboradores. ¿Vemos las virtudes en ellos o solamente vemos los defectos? Porque si solamente vemos los defectos, tenemos un mal enfoque. Cristo y Dios no ve como ve el hombre. Aquí lo dice la Escritura. Otra vez no agarra el apuntador. Ya me pasé una. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Pero qué mira Jehová? Dios ve el corazón, hermanos. Dios ve el corazón. Y como cristianos es nuestro deber enfocarnos a que la persona que Dios nos ponga enfrente alcance a sacar esa virtud. Porque muchas veces las personas no saben que tienen una gran virtud adentro. ¿Cuál es esa? Tu fe. El que las cosas se hagan bien, el que se haga la justicia. Esas son las virtudes. Tenemos que empezar a ver virtudes y hacer a un lado los defectos en todas las personas de nuestro entorno. Yo no sé qué veas, pero pon en práctica esto. Trata de empezar a ver lo bueno, ¿sí? No debemos de dejarnos llevar por las cosas banales. Dice la Escritura que Caín era del maligno, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, dice. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran. Entonces, ¿había virtud en Abel? Lo leímos ahorita, ¿verdad? En la justicia. Eran obras justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. A ver, voltea a ver a tu hermano que tienes al lado, a tu hermana que tienes al lado. Digo, no a tu pareja, ¿verdad? Pero voltea a ver al hermano que tienes al lado y pregúntate si serás capaz de amarlo. El amar es un mandamiento. El amar es un mandamiento. ¿Qué es el amar? Es un mandamiento, ¿sí? Y el que no ama permanece en muerte. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Así que hoy, después de esta predicación, vas a tener que limpiar bien tus lentes, limpiarte bien los ojos, porque tienes que aprender a ver lo que hay en la persona que tienes enfrente. Algo bueno tiene siempre. Todos tienen algo bueno. Todos tienen esa virtud. Todos tenemos esa virtud. La cosa es tratar de descubrirla, ¿sí? Podemos decir, pero es que definitivamente hay algunos que parece ser que no tienen salvación, que no tienen perdón. No te preocupes. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dios utiliza todo. Unos para usos honrosos y otros para usos viles. A lo mejor te vas a encontrar al más así un Jonás que vaya y que le hable a otros que son así. ¿No? Hay virtud. Hay virtud en todos lados. ¿Ok? Dios no desperdicia nada, como les decía. Y con esas citas cerramos. Del 5 al 11 es vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a tu fe, ¿qué dice ahí? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Cómo se va transformando todo, hermanos? La fe, virtud y todo lo que va saliendo para con los demás. Porque si estas cosas están en ustedes, en nosotros, y abundan, no les dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Repita conmigo, vista corta. Tenemos que aprender a ver más allá. ¿Sí? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no vas a caerte jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Entonces tenemos que empezar a añadir todas estas cosas a nuestra fe. No solamente es la fe. A la fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. De esa manera, cuando tengamos a nuestro prójimo enfrente, vamos a aprender a ver todas esas cosas. Tienes que tener paciencia para que la persona sea transformada, para que la persona a la que le vayas a hablar sea transformada. ¿Sí? Tienes que tener misericordia, tienes que tener amor. El conocimiento de la palabra que has adquirido se lo tienes que transmitir también. Estamos llamados a impactar vidas, así como Cristo lo ha hecho. Y no importan tus limitantes, no importan ni tus capacidades ni tus limitantes. Solamente importa lo que tienes dentro. Vamos a ponernos de pie para pasar a la administración.
Pero antes de eso me voy a despedir de nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por acompañarnos y nos vemos, si Dios permite, en la próxima. Dios les bendiga a todos.